Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. ¿Os acordáis de cuando la palabra nos dice que se sostuvo como viendo al invisible? ¿Os acordáis de cuando dice que de la nada sale? ¿Os acordáis de cuando dice que de lo vil y menospreciado saca príncipes? ¿Os acordáis de cuando dice que lo que no es, Él lo hace que sea? ¿Os acordáis de todas las promesas y todas esas cosas? Nos saca del muladar para sentarnos en mesas con príncipes, nos hace reyes, sacerdotes, nos hace sus hijos, su pueblo, nos protege, nos cuida. Estoy hablando de Dios, de Jesús, evidentemente. Pero lo que os quiero hablar es de nuestra meta, de nuestro lugar de destino, ese destino glorioso como nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos glorificarle desde hoy mismo con nuestras vidas, porque se lo merece, porque Él merece eso y mucho más. Toda la gloria sea para Él. Y ese es el destino que tenemos nosotros, es un destino con ese que nos saca y nos lleva al sitio inimaginable, al sitio más glorioso que pueda existir. El secreto de estar en el futuro, porque si os acordáis también dice que juntamente con Cristo fuimos crucificados, y resucitamos con Él y estamos sentados en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Eso es ver dónde estamos ahora mismo espiritualmente, y eso es lo que quiero que tengáis en mente, que ahí estamos ahora espiritualmente, pero eso va a ser nuestro destino. Y es lo que quiero que veáis, que el destino nuestro está en la gloria de Dios, con Dios. Pero es que ya estamos ahí. Entonces, si espiritualmente te estás viendo sentado al lado de Cristo, estás al lado de tus hermanos, tus hermanas, sabes que ahí no hay doblez, ni aquel que te hable por detrás, otro que te dice mentiras, uno que te hace esto, otro que te hace lo otro. Ahí todo es fiel, verdadero, leal. No sé, yo lo comparo porque digo, cuando veo a muchos animales, ¿no? Como, yo he tenido a mis mascotitas, mis perros, que no he visto en personas, no he visto la lealtad, la nobleza, la fidelidad que tenían para conmigo. Y me imagino que para todos los que tenéis mascotas y las amáis, pues lo mismo. Yo tenía, el último que tuve no quise tener más, tenía un perrito y dormía conmigo y todo. O sea, él se plantaba en medio de la cama y para él era la cama, él se ponía como quisiera, él me tiraba a mí de la cama y todo. Pero era pequeñito, era un Yorkshire. Pero lo que quiero decir que sentí tanto su partida que me han ofrecido más, y cuando me vieron así, que lo estaba pasando mal, y aún hoy no superas no es pérdida, es separación, ¿no? Pero quieres estar con él, tener esa alegría que tenías con él. Si me dolía la cabeza, él ya lo sabía 10 minutos antes, ya se venía a mi lado y empezaba a acurrucarse a mi lado para que le doliese a él en vez de a mí. Él quería quitar de mí todo el mal y llevárselo a él. O sea, tiene que haber un cielo para las mascotitas, porque muchas personas no tienen esa fidelidad. Bueno, preguntárselo a los del gobierno, veréis, a los políticos, a cualquiera, o a los abogados. Bueno, abogados de toda la vida, ahí tenéis a los escribas, eran los
los maestros de la ley, ¿no? Eran los abogados. Hoy llamamos abogados, pero antes se los llamaba escribas, ¿no? Los maestros de la ley. Entonces son los mismos. Fariseos, mentirosos, embusteros y engañadores. Entonces, si un abogado tiene que mentir para ganar un caso, va a mentir. Claro que va a mentir. Si alguien quiere algo por lo que sea y tiene que pasar por encima tuyo aún pisándote y aún habiendo estado comiendo en tu casa la noche antes, cenando y haciendo de todo pero va a ver que si pisándote y haciéndote daño puedes subir, te lo va a hacer. Te lo va a hacer. Te lo digo siempre que te hablo esto, sabéis que os hablo por experiencia propia. Por eso el futuro, el secreto de estar en el futuro es comportarnos en el presente como si ya estuviésemos allí. Entonces, muchos dicen, ¿dónde vives, tío? ¿Qué te pasa? ¿Que estás loco? Pues sí, yo estoy viviendo ya en los lugares celestiales, en mi destino de gloria. Yo estoy viviendo ya en el futuro. El día que David fue ungido como rey, desde aquel día él se comportó como rey. Pasaron 17 años desde que le fue prometida la corona hasta que la recibió. 17 años. Con Moisés 40, con Pablo 3, todos tenemos que esperar para recibir nuestro... Pero David, con todas las persecuciones que tuvo y todo, ¿por qué no? Si tuvo un montón de ocasiones de matar a Saúl, dijo, pues te mato y soy yo el rey, ya está. Aparte de que vivo en el palacio, en la ciudad, no tengo por qué estar en el desierto, en cuevas, escondiéndome y viviendo de esta forma, ¿no? Pero no, David dijo, Dios me libre de poner la mano sobre el ungido del Señor. Nada. 17 años. Habiendo podido matarle, habiendo podido estar él ya de rey. Tú debes ser un facilitador para que el futuro se manifieste. Y me explico. No cierres las puertas. No cierres las puertas a nadie que veas que puede entrar en la gloria de Dios ya. Ahora mismo que sepas que estás en la gloria de Dios, porque Él te tiene ya en su gloria. No le falles. Vamos a pecar, sí, pero vamos a pedirle perdón antes por todo lo que le vamos a fallar, porque Él ya nos tiene en su gloria. Así que sé un motivador, sé un facilitador para que la gente crea que ya está en el futuro y que ese futuro se manifieste. Haz tú que se manifieste, hazlos que a través de ti vean que tú estás viviendo ya en el futuro y que se manifieste ese futuro a ellos. No cierres las puertas que a ti te están llevando hasta el futuro, no las cierres, ábreselas para ellos también. Hay muchos que tienen proyectos sobrenaturales, aunque no te lo creas, hay gente que lo está esperando, pero calla por miedo, por temor, por vergüenza, por lo que sea. No, abre las puertas, porque esa gente, hay muchos que tienen proyectos sobrenaturales, pero se los guardan para ellos también, ¿sabes? Y no te facilitan el camino tampoco a los demás. Esos creo que también se los cerrarán algún día las puertas. Pero te quiero pedir una cosa, que prestes atención sobre todo a esto. Que es fácil arrancar las ovejas de la boca del oso y del león cuando se es pastor. Y has aprendido bien el oficio. No que te pongan de pastor el primer día y ya digas, ¡hala! A quitar ovejas. No. Ya cuando eres un buen pastor, cuando has aprendido el oficio, es fácil arrancar las ovejas de la boca del oso y del león. Pero cuando se tiene autoridad, tú puedes
convertirte en un oso, en un león, para arrancar las ovejas de la boca del pastor. ¿Me entendéis? Cuando se tiene autoridad, el oso eres tú. Y vas a arrancar las ovejas de la mano de ese que se autodenomina pastor. Y hoy en día hace falta tantos osos, tanta autoridad para llevar y arrancar, porque están como enmohecidos, están laxos, ¿no? Están flojos. No, yo es que me he criado en esta iglesia ya y ya... Pero es que no ves que no te están dando de comer en esa iglesia, no te están valorando en esa iglesia, no te están honrando. Tú puedes decir, no, es que lo mío, es que yo... Vale, pero es que el Señor quiere otra cosa. Tú no importas lo que tú quieras. El Señor te va a dar lo que tú quieras, pero a su manera, te lo va a dar multiplicado. No te dejes llevar, porque el pastor es tu amigo. Lleváis 40 años sin veros y ahora... ¡ja! Os lleváis 40 años juntos y no te quieres ir de su lado para... No, Dios te está llamando a que vivas en el futuro, no a que te quedes ahí. Ni siquiera a ese pastor le está llamando a que se quede. Le está llamando a salir. Porque somos llamados a ir y a predicar. A ir, no a quedarnos 40 años en un sitio. Estamos llamados a ir, a buscar a los necesitados. Se pueda... No, es que yo aquí no puedo porque no tengo dinero, no puedo porque tal... Sí puedes. Porque no está en tu fuerza. Si estuviera en nuestras fuerzas no haríamos nada. Está en las fuerzas de Dios. Convierte en un oso, en un león y arranca a las ovejas que están en las manos, en las bocas de esos pastores de tantas denominaciones paganas que salen, que si el diezmo, que si tal, que si los dones, que si esto. Quítalos de ahí. Métete en el infierno si hace falta y arráncalas de las garras de Satanás, de las ovejas de esos pastores falsos maestros. Segunda de Samuel 12 dice que Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Había que tener agallas para que Natán se presentase. Cuando David pecó con Betsabé, que le dijo: mira, un hombre que tenía una ovejita, que tenía tal, y vino: hay que matarle, ese hombre, hay que matarle, no sé qué, no sé cuántas. Y le dijo Natán: pues tú eres ese hombre. Porque teniendo todas las mujeres que tienes que ir a por una que tiene dueño, que está casada, ¿no? Y encima asesinas, indirectamente asesinas a su marido, mandándole a lo más duro de la guerra. Tú eres ese hombre. Y así dice Yahvé, así dice el Señor, así dice el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado a la casa de tu Señor y he puesto las mujeres de tu Señor en tu seno y te he dado la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco te he añadido mucho más. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Si ese hombre eres tú, tanto que vociferas que hay que matar a ese hombre, pues ese eres tú. ¿Qué hay que hacer contigo ahora? Lo más lógico que David hubiera dicho, otro rey hubiera dicho: coged soldados, coger a este y decapitarle ahora mismo, venga. Había que
tener agallas para ser Natán en aquellos entonces. Tú tienes la revelación del futuro, entonces usa las herramientas de los príncipes para alcanzarlo, para hacerlo lo más rápido posible. A medida que vas dando pasos, Dios te va entregando un destino de gloria. Ver el futuro es consolidar la descendencia, porque es la descendencia la que conquista esos territorios. Génesis 14, del 14 al 16, dice que cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, Lot movilizó a 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan, y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche. Bueno, tal. Venció y sacó a Lot del cautiverio, como las mujeres, al pueblo, todo el botín, todo. Necesitas ver el futuro y alegrarte con la conquista que el Padre te ha entregado, como se la entregó a Abraham. Y Abraham dice que se sostuvo como viendo al invisible. Abraham le fue contado por justicia todo lo que hacía porque veía. ¿Por qué salió de Ur de los Caldeos? No había oído en su vida el nombre de Yahvé. No sabía. Pero él creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Pero daos cuenta que Dios se le presentaba cuando él estaba solo y cuando le obedecía. Sal de aquí, yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, pero vete de tu tierra y de tu parentela. Y sí, se fue, pero se llevó a su padre y a su hermano. Murió su padre Taré, se le presentó Dios, venga, vete. Llegan a un poquito más adelante y muere su hermano. Se había llevado a su parentela y Dios le dijo que fuese solo. Cuando murieron su padre y su hermano, entonces Dios se le apareció y le dijo, ahora esto. Pero él ya lo había visto, lo que pasa es que no lo hacía bien. Él no lo sabía, pero no estaba en lo que Dios le había dicho exactamente. Vete de tu tierra y de tu parentela. No que te vayas con tu parentela, sino que te vayas solo, que te vayas sola con Dios, a cualquier sitio. No quiero decir que te vayas de la iglesia o que te vayas de... No, quiero decir que veas el futuro que Dios tiene para ti. Y es un futuro glorioso. Necesitas ver el futuro y alegrarte con la conquista que el Padre te ha entregado. Tú puedes ver el futuro de tres formas. Como si fue en visión, lo puedes ver en visión, lo puedes ver en un sueño o puedes verlo en una palabra profética. En visión lo puedes ver como nos dice Pablo en 2 Corintios 12:2, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si tal, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, era él. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, o aparte del cuerpo, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Una visión. Estás viendo el futuro, estás ya en el futuro. Por un sueño. Génesis 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él. Les había dicho, mira, ¿os acordáis de las gavillas que se acercaban? Se iban hacia él. Tuvo dos sueños que le contaron que luego fueron hechos realidad. José ya estaba viviendo en el futuro. Aunque sus hermanos planeaban matarle,
echarle a la cisterna, venderle como esclavo, hacerle todo, su sueño se cumplió. José estaba viviendo ya en el futuro. Pablo estaba viviendo en el futuro con una visión. José con un sueño. Samuel con una palabra profética. ¿Os acordáis cuando Samuel estaba en el templo? No conocía a Dios todavía con Elí y siente, está en 1 Samuel 3, versículo 10, que se le presenta al Señor y dice: Samuel, Samuel, heme aquí. Sale corriendo al sacerdote, a Elí, y le dice: dime, ¿qué quiere? Yo no te he llamado. Anda, vete y acuéstate. Se va, se le aparece el Señor otra vez. Samuel, Samuel, heme aquí. ¡Bum! Sale corriendo. ¿Qué quieres? Que no te llamo. Así 3 veces. Hasta que ya Elí se dio cuenta de que era el Señor quien le estaba llamando, y le dijo: cuando oigas tu nombre, di: heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Esta frase de ¿qué quieres que haga? Quedaos con ella, porque es la que tenemos que estar siempre con ella en nuestra boca para Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Os acordáis de Pablo en camino de Damasco cuando se le presentó el Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué quieres que haga, Señor? Samuel ya estaba viendo el futuro. El Señor ya se le estaba presentando y se lo dijo por la palabra: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a todo el que la oiga le retiñirán los oídos. En ese día ejecutaré contra Elí todas las cosas que ha anunciado Elí, que no tenía a los hijos que estaban haciendo mal las cosas, y bueno, y le profetizó que Elí no iba a tener descendencia, tal, en fin, que sus hijos iban a morir, cosa que ocurrió todo. Samuel ya estaba viviendo en el futuro por la palabra profética. Qué mejor profeta que el Señor, ¿no? Vamos, si no crees al Señor, pues entonces Dios muestra un futuro difícil. Él te muestra cosas que van a desafiar tu propia historia, la historia que tú tienes en mente. Tú te has forjado algo, pero el Señor te va a decir: vas a ver, es este el futuro que yo quiero para ti. A mí, si me llegan a decir hace 30 años o más que yo iba a estar predicando la palabra de Dios, tú estás loco, tío. Anda, vete por ahí y digiere tu vino, como le dijo Elí a Ana, a la madre de Samuel. Y sin en cambio, pues, el que me lo hubiera dicho estaba viendo el futuro. El futuro que el Padre te muestra es para consolidar tu presente. Ahí vas a saber que vas a pasar por dificultades, pero lo importante no es el comienzo, sino el fin. Las dificultades forman parte de la consolidación de un destino glorioso, porque tus descendencias tendrán una herencia poderosa. Aunque ahora no lo veas, aunque ahora tus hijos estén desperdigados, pero tú estás orando por tus hijos, por tus nietos, y yo estoy seguro de que mis hijos y mis nietos ya están allí conmigo. Porque yo me los llevo de la mano arrastrado. Porque yo tengo autoridad. Me convierto en oso y en león y se los arrebato al mal maestro y al mal pastor, para llevarlos al lugar de gloria.
los hombres de futuro caminamos siempre en pacto con Dios, no con ningún hombre. Con los hombres podemos decir, bueno, pues hacemos un pacto, nos hermanamos en esta iglesia, hacemos, tú vienes aquí, yo voy allí, hacemos, por ponerte un ejemplo, hacemos un pacto de cualquier otra cosa, pero siempre hay alguien que lo rompe. Si hacemos un pacto con Dios, ten por cuenta que si alguien lo rompe vas a ser tú. Dios no va a romper el pacto. Por eso los hombres de futuro siempre caminamos en pacto con Dios. Por lo menos yo estoy lleno de palabra de Dios de que yo no voy a romper ese pacto. Por mucho que venga Satanás y las huestes que me traigan enfrente, yo prefiero la muerte 1000 veces antes que romper un pacto con Dios. Sé que he hecho muchas cosas mal, sé que he fallado infinidad de ocasiones y que fallaré, pero sé que yo ya estoy allí porque he hecho un pacto con Dios y yo ya estoy viviendo el futuro. Mensaje, que creas que tú también, no soy yo solo, yo no soy nadie, no soy nada especial, no soy nada en absoluto, soy menos que nada. Vosotros sois los que tenéis que coger este mensaje como palabra profética, como visión, como sueño y elevaros hasta el futuro. ¿Qué le mostró? Ten cuidado que antes de llegar al futuro vas a tener dificultades, os lo estoy advirtiendo siempre. ¿Qué le mostró Dios a Abraham después del pacto? Quiero que sepas que después de un pacto todo es revelado. El futuro es revelado a los hombres de pacto. Si tú no pactas con Dios, si tú no dices a Dios que vas a dejar tal o cual pecado, que vas a dejar lo malo o lo que a otra persona le esté causando mal, que esté siendo piedra de tropiezo para otras personas, no cumples ese pacto, no va a suceder nada. Pero si tú cumples ese pacto y haces esos pactos con Dios, Dios te va a revelar cosas y vas a estar viviendo con Él. Cuantos más pactos hagas, más revelación del futuro vas a tener. Ahora observa, después del pacto revelado, es trabada una guerra. Después de que Dios reveló el pacto, las aves de rapiña vinieron. ¿Os acordáis con Abraham cuando le dijo que partiese por la mitad? Así se hacía el pacto antiguamente, ¿no? Se partían una res por medio, una vaca, un buey, se partía por medio, se troceaba y pasaban por el medio las dos personas que hacían el pacto. Pero ¿qué pasó con las reses que partió Abraham para hacer el pacto que Dios le había mandado para decirle que él iba a heredar la tierra, que iban a tener una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, que la arena del mar? ¿Qué hizo? Se paró. Pero estaba esperando a que Dios viniera para que pasasen los dos, pero se adormecía. Él estaba espantando a las aves de rapiña que bajaban, a los buitres y todo. Estaba espantando a las aves carroñeras que no se comieran para hacer el pacto con Dios. Pero ¿qué pasó? Que se quedó adormecido. ¿Y qué vio? Una llama atravesando por el medio de los animales partidos por la mitad. Era Dios haciendo el pacto. Haz un pacto con Dios, porque Él te lo va a confirmar. Igual que Abraham se quedaría con los ojos diciendo, pero si soy yo el que tiene que hacerlo, Señor, y
te lo hace Dios. Haz pactos con Dios. Cuantos más hagas, más revelación vas a tener. También te lo digo por experiencia. Sigue, continúa y cada día más pactos. Y otro más, y otro más. No te canses nunca de hacer pactos con Dios. Pero cumple. Tú, aquí ya sabes que bajaban sobre eso, medían casi 2 metros, esos buitres largos, de más de 1,5 metros de largo, que medían, eran grandes, tan grandes que podían matar hasta búfalos, esas leones. Ahora imagínate a Abraham, un hombre de aproximadamente unos 70 por ahí, que medía Abraham, según estudios, no es aproximado, de edad avanzada, guerreando, luchando contra esas aves de rapiña que le daban un picotazo y le dejaban tieso, pero él seguía. Él era un oso tratando de arrebatar las ovejas de la boca de los falsos pastores, de ahí del diablo, porque los pájaros significan la maldad. En muchas partes de la Biblia, los pájaros se comen la semilla del camino. ¿Y quién son? Los demonios. Los pájaros significan la maldad. Ahí querían comerse las reses para que no pasase, no se hiciese ese pacto, porque sabían que si ese pacto se hacía, llegaría la culminación. Yo estoy viviendo ya en esa culminación. Las aves de rapiña tenían 2 objetivos: el sacrificio, que ya está abierto, y Abraham, el hombre que estaba sacrificando para Dios. Pero cuando anocheció se fueron sin conseguir comer nada del sacrificio, y mucho menos el pacto, el cual fue hecho. Abraham luchó y echó fuera del territorio a las aves de rapiña como un oso, como un león, y arrebató lo que era suyo. Abraham no dejó a nadie comer su pacto. Arrebata lo que es tuyo, lo que es de Dios, a los falsos pastores y maestros, arrebátalos de esas manos, de esas bocas, y no dejes que nadie coma tu pacto. Si tú dices que vas a hacer esta cosa con tal o cual persona, con lo que Dios te dé, no dejes que nadie se lleve tu pacto. Ahora, otra cosa es que esas ovejas ya estén en otro pacto. Entonces, estás estorbando. Retírate. Nadie puede comer de tu pacto, ni buitres, ni aves de rapiña, nada, ni nadie. El pacto no puede ser invadido por animales, ni inmundos, no puede ser tomado. No puedes descansar hasta que los buitres salgan del territorio. Y cada día vienen más buitres. No descanses hasta echarlos, hasta que se vayan. No trates de sacar una oveja de la boca de esos falsos pastores o maestros si esa oveja no quiere. Porque no vas a cumplir el pacto y vas a servir, quizá te sirvan hasta a ti mismo de piedra de tropiezo. Cumple el pacto según Dios te mande, no según tú lo veas. No, yo me voy, venga, aquí, a por este, tú tienes que venir, venga, a la iglesia, ahora. No, esto no funciona así, ¿vale? Hay mucha gente que está en iglesias
que sabemos que son falsas iglesias. Pero tú no puedes llegar allí y decir, venga, venidos porque esto es así, esto... No, tienes que hacer una labor de tiempo de 1, de 2 años, de 17. Pero si esa oveja añora el estar, al igual que el pueblo de Israel añoraba estar en Egipto en vez de estar con Dios, aunque fuese en el desierto, te aconsejo que lo dejes. Besa porque de verdad lo necesita, porque esas ovejas están ya hechas a ese otro pacto que hayan hecho con otras iglesias, con otros pastores. No vayas a arrebatar a quien no quiere ser arrebatado. No vayas tienes autoridad para hacerlo, pero esa oveja no va a ser para Cristo ni para... Esa oveja se tiene que dar cuenta primero que le hace falta a alguien más. Y mucho menos puede estar entre ambos. Hoy estoy contigo y mañana me voy con el otro. No. Dios dice que no puedes servir a 2 señores. Entonces tenemos que tener discernimiento para saber, en primer lugar, vamos a por ellas, a por todas, pero si ya llevas tiempo y sigues y ves que no, que ya la has sacado de las garras de esos pastores, ya la has sacado de la boca de ahí, llevas ya tiempo dando y dando y dando y dando, pero al final ves que a la mínima, ¡puf!, no ha servido de nada. Déjalo marchar. Quizá Dios la toque a esa persona más estando con lo que haya aprendido cuando ha estado fuera, y cuando entre otra vez de nuevo, quizá la toque el Señor, o quizá no, quizá diga, no, este quiso arrebatarme de aquí, yo me vengo contigo porque tú eres el mejor. Quizá diga eso, pues adelante. A lo mejor tú eres el malo también, ¿no? Te puedes equivocar como cualquier otro, pero cuando tú haces un pacto con Dios, tú no estás equivocado. Cuando Dios te dice, esto es así, tú no estás equivocado. Es cuando tú haces lo que Dios te manda, tú no estás equivocado. Estas aves de rapiña quieren invadir tu territorio. Van a hacer todo lo posible para que quebrantes tu pacto con tu Padre. Entiende que tu futuro no puede ser comprometido con las aves de rapiña que lleguen a tu territorio. Abraham, Dios le dio una fuerza sobrenatural para no permitir que nada destruyese su pacto. Y tú también tienes una fuerza sobrenatural para no permitir que nadie destruya el tuyo. Que nada ni nadie. Tú trabajas, haces el intento, aunque te estés durmiendo, no tienes fuerza, Dios te la está dando y sigues, pero Dios llega un momento en que te dice, deja, que ahora me toca a mí. Entonces, tranquilízate y deja que Dios actúe, porque el dueño del pacto es Él, no eres tú. Él ha tenido a bien cogerte a ti para hacer el pacto. Tú tienes el privilegio de tener un pacto con Dios, hacer un pacto con Dios, pero el que lo ratifica es Él, no tú. No porque veas que sale y has sacado a 2 o 3 de las garras de estos pastores. Venid aquí, aquí vais a ver
la verdadera palabra, que tal y que igual, y a la mínima que te vean, te van a decir, pero si tú esto, tú lo otro, tú cual, y ya eres una piedra de tropiezo, los estás sacando de un sitio. No, arrebata las que Dios te diga, a cualquiera, pero cuando Dios te diga y a la que Dios te diga, arrebata esa oveja. No a diestro y a siniestro que entres en cualquier iglesia y digas tal. Yo nunca he hecho eso. He intentado hacerlo, de decir, ¿no veis que estáis en... que esos no son, que os están dando, no os están dando de comer? Es que yo lo veo claro, porque Dios me ha dado revelación, porque yo he hecho un pacto con Él y Él me ha dado revelación. He hecho muchos pactos con Él y Él me ha dado revelación. Y dices a la gente que estoy viendo esto, no, son muy buena gente. No, son buena gente. Pues vete con buena gente. Ya está. Dios te dice eso. No quiere que se coman tu parte del pacto. Entonces, fuera. Pero lo que vengo hoy a profetizarte es que Dios te va a dar las fuerzas necesarias para luchar por el pacto de tu matrimonio, de tu liderazgo, de tu ministerio, de todo lo que hagas el pacto con Dios. Ahora surge otra pregunta. Si Abraham ya había hecho el acto profético, entonces ¿por qué luchar por aquello que aparentemente ya no tiene valor? ¿Sabes? Porque las señales del pacto revelan quiénes somos. Por ejemplo, en el matrimonio se usa una señal de pacto. No permitas que nada enlode tu pacto. Lucha contra todo lo que se levanta para tomar tu pacto. Si Abraham hubiera dejado que las aves de rapiña comieran la señal del pacto, el fuego no habría venido. La antorcha no habría sido encendida, las señales del reino no se habrían manifestado y Dios no habría venido sobre su pacto. Génesis 15, 17. Y sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. Ahí estaba Dios confirmando el pacto. Y Abraham, no era Abraham todavía, era Abram, padre enaltecido, no padre de naciones todavía. Muchas veces antes de que el pacto sea consolidado, alguien viene para robártelo. Solo tendrá futuro quien sepa luchar por su pacto. Si tú estás viendo y quieres estar en el futuro, tienes que luchar por tu pacto, con uñas y dientes. El reino de los cielos es de los violentos. Tienes que luchar por tu pacto. Quien no sepa luchar por él, quien no sepa guerrear por él, no va a tener el futuro glorioso que Dios tiene preparado para él. Hay muchos que quieren tener éxito, conquista, pero no perseveran en el pacto. Dejan que cualquier cosa venga y se coma su pacto. No los ahuyentan, ni luchan, ni guerrean. Existe un riesgo en ver el futuro. Muy bonito con las palabras que empezamos de ver el futuro y tal, pero existe muchos riesgos. Y uno de ellos es que Dios quiere revelar el futuro y tú no estás allí. No hay nada más doloroso que ver el futuro, saber que la conquista es inminente, pero tú no estás. No estarás. Deuteronomio 1:37 dice, pues también contra mí se había irado el Señor por causa vuestra. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. A Moisés
le fue vedado entrar en la tierra prometida por causa de que le enojaron los hijos de Israel. Le enojó el pueblo y golpeó a Cristo a la peña cuando le tuvo que haber hablado. Cuidado, cuidado cómo guerreas y cómo luchas. Cuidado con los riesgos que puedes correr, porque el enemigo te va a hacer que golpes la piedra y te vas a quedar sin tu futuro. Aunque a Moisés, antes de morir, le fue entregado el ver la tierra prometida, pero él no entró. Y antes estaba viéndola, pero luego no entró. Entonces, a lo largo de esos pactos, si hay alguien que rompe el pacto, vas a ser tú, Dios no. Por eso es lo que te digo, que hay muchos riesgos. Cuantos más pactos hagas, más riesgos hay, pero evidentemente las recompensas son tremendas, porque hay una revelación tras cada pacto. Cuanto más hagas, más revelación tienes. Dios no muestra el futuro a quien no camina en el pacto. Dios le mostró 400 años y 4000 años adelantados. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Esas son palabras de Cristo Jesús, tu Señor y el mío. Juan 8:56. Dios le mostró a Abraham 4000 años antes el futuro. Ahora, dime si te estoy hablando yo o te está hablando Dios. Hay que restaurar el carácter para entrar en el futuro. Las personas son condenadas por mentir y son absueltas por decir la verdad. No existen equipos para detectar verdades sino mentiras. El día que Abraham mintió, la gloria del Eterno, de nuestro Señor, de Jesús, de Dios, como le quieras llamar, no estuvo con él. Abraham, en este pasaje, dice que mintió, entonces la gloria de Dios no estuvo con él en esos momentos. Génesis 20, versículo 2. Y decía Abraham respecto a Sara, su mujer, es mi hermana. Ahí rompiste el pacto, amigo. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó tomar a Sara. El llamado es comprometido cuando entra la mentira. Ya empiezas a desvanecerte. Ya no te ves tan nítidamente en el futuro. Pero cuando la verdad vuelve a surgir y vuelves a decir, sí, es cierto, me arrepiento de todo ello, ya empiezas otra vez a tomar forma en el futuro. Porque te he revelado ya tu mentira y estás siendo trasladado al futuro que Dios te tiene preparado. Hoy necesitas reconciliarte con Dios y pedir perdón por todas las mentiras si quieres ver el futuro. No hay que negociar el manto, negociar la unción, y el manto fue otro error de Abraham. Sara era la garantía de la unción y del manto. La promesa fue dada a Abraham, pero el manto de la promesa solo podía cumplirse a través del útero de Sara, del útero profético de Sara. Y cuando Abraham negoció a Sara, eso inquietó el corazón del padre. Génesis 20,
3 al 6, pero Dios vino a Abimelech en un sueño aquella noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech, que no se había llegado a ella, dijo entonces: Señor, ¿matarás también a gente inocente? No me dijo él: ella es mi hermana, y ella también dijo: es mi hermano. Con integridad de corazón y con limpieza de manos he hecho esto. Y Dios le dijo en el sueño: también yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te retuve de pecar contra mí, porque por eso no te permití tocarla. Cuando omites tu llamado profético, cuando no haces lo que Dios te manda hacer, no tendrás futuro. No vas a ver los descendientes del futuro. Dios ministró arrepentimiento a Abraham. Necesitas entrar en arrepentimiento para que el enemigo no encuentre ninguna brecha, ningún agujerito en tu vida. El Padre quiere restituirte de manera poderosa para que, estando bajo el mando del pacto, puedas ver el futuro y tú incluido en ese futuro, en ese pacto. Estás incluido en él. Muchas personas que luchan con nosotros pueden no estar incluidas en el futuro, y no es el hombre quien arranca, sino el Padre. No es el hombre quien solicita, es Dios quien ordena. Ellos no pueden entrar en el futuro contigo. Hoy tienes que ver el futuro y luchar contra las aves de rapiña que están intentando comer tu pacto, que quieren entrar en tu territorio. Y eso te es dado por Dios. Has hecho un pacto con Él. Entonces no permitas nada ni nadie que entre en ese pacto, en ese territorio. No permitas que nada ni nadie interfiera en tu pacto. Lo que quiera entrar en tu pacto, sacúdelo como hacía Abraham, sacúdelo y échalo fuera. Que tengas el deseo de entrar en el futuro por causa de tu pacto. Y pídele a Dios que te incluya y que te dé la gracia de ver a tu descendencia entrar en el futuro y tú estar allí ya en ese futuro. ¿Ves el futuro? Es una palabra ya profética. Y sobre esa palabra haces un pacto y Dios te revela. Ya tienes palabra profética, ya tienes visión. Y cuanto más pactos hagas y cumplas, más visión y más profecía vas a tener. Palabra profética. Que no profecía o que no tal, pero palabra profética. Bien por visión, bien por sueño, bien por palabra profética. Es como Dios te lo va a dar. Cumple tus pactos, haz pactos con Dios y cúmplelos. Y haz lo que Él te ordena siempre. Porque tienes autoridad para ser el oso y el león y arrancar tú de los demás antes de que a ti, como pastor, te arranque las ovejas cualquier lobo. Sé tú ese oso y espanta a quien quiera entrar en tu territorio. Si hay alguien que se quiere ir a otro territorio, que se vaya. Que se vaya. Es la elección. Tenemos libre elección. Tú no puedes retener a nadie. Si Dios no lo hace, tú menos. Dios te da a elegir. Elige. Pues tú lo mismo. Tú, si quieren que sean arrancados, hazlo. Pero si ves que vacilan, que quieren la carne de Egipto, que se vayan a Egipto. Al fin y al cabo, no van a ver la tierra prometida. Dios los tuvo 40 años por su rebeldía, por su desobediencia, por su incredulidad. 40 años hasta que murieron todos esos en el desierto. Luego fue cuando entró con sus hijos. Entonces tú entra
tú mírate ya en el futuro y mira a tus descendientes que vienen, que también estarán contigo. Haz un pacto con Dios con eso y estarán tus descendientes contigo. Porque tú, si cumples el pacto, ya estás allí. Vas a tener ya la revelación y continúa haciendo pactos. Sobre todo no dejes que nadie entre en tu territorio. Continúa haciendo pactos para recibir más y más revelación de Dios. Que Él te bendiga.